La próxima semana se pone en marcha el CITRAMS, un nuevo y moderno sistema de transporte público, un proyecto estratégico del gobierno que sin embargo se ha visto ensombrecido por los atrasos en la ejecución y también efectos adversos como los congestionamientos que ocasiona su construcción. Con nuestro invitado de esta mañana, el ministro de Obras Públicas, Gerson Martínez, profundizaremos en los preparativos de este proyecto del CITRAMS, así como de las nuevas obras previstas para este 2015. Ministro, este próximo 11 de enero comienzan los preparativos, ya comienza la prueba piloto. ¿Cómo van? ¿Cómo va este avance? Bueno, el proyecto va en el mes 27 de 48 meses, que es el proyecto aprobado por la Asamblea Legislativa y contratado con el Banco Interamericano de Desarrollo. De este proyecto, que es un proyecto multicomponente, es decir, es un proyecto que está compuesto al mismo tiempo por varios aspectos. Prácticamente de los 9 aspectos, casi todo prácticamente está ejecutado. El tramo 1, que es el del Boulevard del Ejército, fue ejecutado hace casi un año y está prácticamente ya listo y una parte en uso. El tramo 2, que es el tramo de la Juan Pablo II, también terminado y listo. El proyecto 3, que es el paso doble nivel de Molsa, que es un paso de 4 carriles, es una cosa inmensa, también terminado y en uso desde hace como 8 meses. El paso doble del Boulevard Venezuela, igual es otro contrato terminado, limpio, entregado un mes antes, igual que el anterior, y en uso. La renovación del Boulevard del Ejército que ha hecho el Fovial desde Ilopango hasta la zona del CITRAMS, que son los tramos que no son segregados, también terminado y en uso. El centro de control, que es el sistema de cámaras de video que en línea directa, en tiempo real, que va a tener el sistema para darle seguridad a las personas usuarias, ese está en una fase avanzada de licitación. En la terminal, que es donde ha habido un problema, allí sí ha habido un retraso, es que tiene el 50.1%, ya se publicó, precisamente el 23 de diciembre se publicó una nueva licitación para que las empresas interesadas puedan acudir y concurrir a esta nueva licitación para concluir la terminal. Con todo y eso, estaba proyectado para el 11, está proyectado para el 11 de enero, es decir, esta próxima semana, el inicio de la prueba piloto. La primera subfase es una fase que inician los empresarios del transporte con 8 unidades, todavía sin pasajeros, para probar el funcionamiento de los mismos, comenzar a calibrar, verlo ya en operación. La subfase 2, que es del 21 de enero al 20 de febrero, es con 10 unidades, esta ya con pasajeros, sí, ¿verdad? Gratis en el sentido de que esta es una prueba. La subfase 3 es del 21 de enero al 20 de marzo, ya con 20 unidades del transporte, también gratis porque se está calibrando el sistema. Podría tener ajustes y los usuarios no tienen por qué pagar eso. Está previsto a finales de marzo, en los últimos 10 días de marzo, iniciar ya la cuarta fase. Allí probablemente se hagan algunos ajustes, ¿verdad? Así está prevista. Puede ser que la fase piloto se pueda prolongar algunos días o mantenerla exactamente. Justamente de eso se trata una prueba. Una vez puesta en marcha esas pruebas pilotos, ¿cómo harán para mitigar o evitar estos congestionamientos, sobre todo en zonas, por ejemplo, el Boulevard del Ejército y Juan Pablo II, donde hay puntos altos de tráfico o tienen un carril para vehículos? Bueno, esto se alcanza en la medida que el sistema va madurando, en la medida que el sistema se va desarrollando. Es decir, el desarrollo de la modernización de las ciudades no es el punto de partida. El desarrollo es justamente eso, es producto del progreso, del avance. Una vez que se vayan incorporando más unidades a la flota del CITRAMS,
entonces otras unidades del transporte de pasajeros anterior pues se irá retirando o se irá redistribuyendo en otros puntos. Esa va a ser una contribución. Por supuesto que esto requiere otras medidas estratégicas, parte del sistema, como por ejemplo reubicar la terminal de Oriente, que antes estuvo en la periferia de la ciudad, hoy está en el centro. Esa terminal hay que sacarla a la zona de San Martín, hay que sacarla. Ese proyecto está y ojalá se pueda ejecutar este año. Hay otro elemento que es fundamental para la modernización de las ciudades y es la central de abastos. Aquí la central de abastos se llama La Tiendona. Hay un proyecto del gobierno del presidente Salvador Sánchez Serén de reubicar la Tiendona y construir una moderna central de abasto. Todavía el Ministerio de Economía está determinando esto, pero muy probablemente sea en la periferia norte de la ciudad, ¿verdad? Esto, por ejemplo, va a ser un elemento fundamental. Otro elemento fundamental del sistema es el reordenamiento escalonado de los ingresos de los empleados, de los trabajadores, de las distintas actividades de la industria, del comercio. Algunas están bien, pero algunas otras habrá que redistribuir. Por ejemplo, las entradas de los empleados públicos y todo eso. Esa tarea justamente se le ha dado al Viceministerio de Transporte para que en coordinación con el Ministerio de Economía, con las distintas entidades del Estado y en coordinación con sectores de la sociedad civil y del empresariado, pues se puede hacer una reordenación. Entiendo que también tienen un plan para mejorar las rutas alternas que utiliza el Citrams y mejorar el tráfico. ¿Cómo van esos trabajos? Bueno, el día 26 de diciembre, cuando la mayor parte de salvadoreños se encontraba de vacaciones, pues fuimos con el viceministro de Obras Públicas y el director del Fovial a dar la orden de inicio para comenzar la ampliación de una ruta alterna, o sea, una ruta paralela al Boulevard del Ejército, como es la llamada carretera de Agua Caliente, que viene de Soyapango hacia La Garita, hacia San Salvador, hacia las 5 de noviembre. Ya los trabajos se han iniciado. Va a ir por tramos, ¿verdad? Estamos iniciando de la Juan Bertis, o sea, de La Garita hacia el puente. Después se va a trabajar de Soyapango hacia el puente y por último se va a trabajar ese puente. Esto también va a ser otro alivio, este es parte de todo el plan maestro. Ministro, en este quinquenio, y el presidente ya también se comprometía a decirlo, está contemplado llevar el Citrams hasta Santa Tecla. ¿Cómo garantizan que no se van a cometer los errores de esta primera fase? Sí, hubo un atraso en la terminal y esto sí afectó el sistema. Que es lo que está ahorita de alguna manera trabado, ¿no? Fue un atraso justamente de la empresa que fue contratada y se aplican las leyes correspondientes. En este caso, la ley lo que establecía que cuando surge una situación de este tipo, usted tiene dos alternativas. Si ya es insuperable, usted tiene que terminar el contrato. Pero hay dos vías. Una, terminarla por mutuo acuerdo, y la otra, la máxima penalidad es la caducidad, es decir, guillotinar el contrato. El ministerio intenta una terminación por mutuo acuerdo, pero tienen que concurrir ciertos cumplimientos de la empresa. Como eso no se dio, entonces se aplicó la máxima penalidad. Esto naturalmente sí provoca un atraso ahí. Y luego hay que liquidar el proyecto, eso manda la ley. Y una vez que está hecho eso, se solicita al Banco Interamericano de Desarrollo una no objeción. Ellos revisan la situación, dieron la no objeción y sobre esa base ya el ministerio ha iniciado la nueva licitación. Entonces, creo que siempre hay experiencias aprendidas. Una lección aprendida es que estos sistemas, el montaje siempre debe ser producto de un equipo multidisciplinario, interinstitucional, que debe estar integrado. Entonces, en este caso,
el contrato de préstamo establecía una unidad ejecutora en el Viceministerio de Transporte. Era un buen equipo, pero no había un equipo interinstitucional dentro de la unidad ejecutora. Justamente a raíz de estos problemas es que el despacho de obras públicas decide constituir eso inmediatamente. Eso creo que es una lección aprendida. ¿Cuáles son los principales proyectos, hablando ya de términos generales y pasándonos ya, dejando a un lado el CITRAMS, los principales proyectos que tiene el MOP para este 2015, ministro? En el año 2015 nosotros estamos iniciando prácticamente, estamos todavía en el marco de los primeros 6 meses del primer año del nuevo gobierno. Nosotros tenemos en gestión y proyectados 621 millones de inversión, que están en proceso de gestión o ya gestionados, 621 millones. Esto probablemente, seguramente va a ser mucho más alto, ¿verdad? Porque dentro de la planificación estratégica del Ministerio hay otra batería de proyectos y de programas que todavía no tienen el financiamiento. Aquí tenemos, por ejemplo, ya un financiamiento aprobado de 152 millones de dólares más o menos del Fondo Yucatán, que trae más de 60 millones de donación para obras públicas. Ahí, por ejemplo, con eso nosotros vamos a terminar una autopista, una carretera de 4 carriles hasta el Puerto de la Libertad. Y con eso mismo nosotros vamos a hacer un bypass muy moderno de 4 carriles en la periferia del puerto. Está por definirse si eso se va a hacer al norte del puerto, en la montaña, digamos, o se va a pilotear en el mar y se hace un paso, un bypass iluminado en el mar, lo cual, si eso, la parte técnica lo corrobora, entonces eso le va a dar un plus turístico a este puerto que podría contribuir a convertirlo en el más importante puerto turístico en esta zona del Pacífico. Con esos mismos recursos nosotros vamos a sustituir 2 puentes internacionales, o sea, binacionales, que son fundamentales para la economía salvadoreña, como es el puente que está en La Echadura y Pedro de Alvarado, el Manuel José Arce, y el paso en Anguiatú, donde pasa gran parte de la carga contenedorizada. Eso lo va a hacer unilateralmente el Ministerio de Obras Públicas de El Salvador, aunque es una responsabilidad binacional, Guatemala y El Salvador, pero lo vamos a hacer nosotros. Por otro lado, en Fomilenio, con los recursos Fomilenio, la inyección, la inversión es de 125 millones, casi 126 millones de dólares. Con eso se va a continuar la autopista de 4 carriles del Aeropuerto Internacional hacia Zacatecoluca y con fondos BID de Zacatecoluca hacia Usulután. Asimismo, se va a trazar una ruta logística que va de la zona de aquí por San Antonio Silva, de la calle Sirama, hacia Santa Rosa de Lima. Es una calle, una ruta logística. Y luego de Santa Rosa de Lima hacia el Amatillo, el más moderno paso logístico fronterizo de Centroamérica, en donde va a estar separada el flujo de personas, del flujo de exportación de mercaderías y del flujo de importación de mercaderías. ¿Qué significa esta inversión en términos de empleo? ¿Entienden ustedes que priorizan como Fovial el empleo local? Bueno, efectivamente, en el año que acaba de terminar, por ejemplo, la actividad generada por el Ministerio de Obras Públicas y Fovial contribuyó a mantener unos 15.000 empleos indirectos, ¿verdad? Y a generar alrededor de casi 5.000 empleos directos. Estamos hablando de unos 15.000 empleos. La industria de la construcción es uno de los multiplicadores de la economía, especialmente cuando las economías viven etapas recesivas. Nosotros esperamos que con los proyectos estratégicos que yo estaba describiéndoles,
podamos este año aumentar. Al mismo tiempo, nosotros hemos convertido al Ministerio de Obras Públicas en una especie de vivero, de almácigo de microempresas, de pequeñas empresas. Hemos reformado las bases de licitación y la evaluación de desempeño de las empresas, de contratistas, y les otorgamos un puntaje por contratación de pequeñas empresas o de microempresas locales. Y bajo esta política, por ejemplo, solo un programa del Fovial ha consolidado en los últimos 3 años 444 microempresarios, todos con vuelo propio, que ya pueden una técnica, pueden realizar una actividad, son subcontratados o contratados, es decir, ya tienen vuelo propio. Sí. Hay que imprimirles más nociones de administración empresarial, pero ya son microempresas que funcionan en el mercado. Lo mismo el Ministerio de Obras Públicas. Y este año vamos a aumentar ese caudal de microempresas. Proyectos fundamentales, por ejemplo, como una inversión de un poco más de 168 millones en la zona de San Miguel, que es para la construcción del bypass y varios puentes gigantescos en la zona, como el del Río Grande y otros, con un crédito de Japón que todavía está pendiente que en la Asamblea Legislativa, en donde ya fue autorizado, ya el decreto, el primer decreto fue aprobado por unanimidad. Está pendiente desde hace más de 6 meses el decreto de ratificación. Entonces nosotros esperamos que esto se desbloquee en la Asamblea Legislativa porque no hay razón. La idea aquí es que, bueno, que este proyecto del bypass de San Miguel, que es una gigantesca obra, va a ser el más moderno bypass de Centroamérica, que esta moderna obra signifique un desencadenante también en el progreso de la zona oriental. Los estudios ya se terminaron, quiero decirle, allí el Estado salvadoreño no gastó mayor cosa porque fue una donación del gobierno de Japón. Los estudios están realizados, las consultas con los productores, con los habitantes, ya se realizaron también. ¿Y ya tienen fecha específica para sacar a la licitación? Bueno, si esto ya estuviera muy avanzado, pero de momento está bloqueado en la Asamblea Legislativa. Y para la zona oriental es muy importante porque una de las condiciones fundamentales de este proyecto es la generación de empleo local, mano de obra local, empleo de jóvenes, de mujeres, de trabajadores de la zona de San Miguel y de la zona oriental. Entonces, el país necesita eso. ¿Cuánta población se verá beneficiada con este proyecto estratégico, ministro? Más o menos. En primer lugar, el beneficio para toda la zona oriental es una tercera parte del país, pero al final eso favorece al país entero, porque la apuesta al puerto de la Unión y a reactivar esa zona es una apuesta nacional. San Miguel y la zona oriental se ha convertido en la segunda zona económicamente más dinámica del país. Al mismo tiempo está pendiente también de aprobación un paquete de 155 millones del Banco Interamericano de Desarrollo, que eso es para obras muy importantes. Vamos a ver, si Fomilenio va a hacerle una donación al país de que la autopista que va de la capital al aeropuerto internacional la proyectemos de 4 carriles hacia la primera cabecera departamental que es Zacatecoluca, entonces con los recursos del Banco Interamericano de Desarrollo se hace el siguiente tramo, ¿verdad? Que es toda la zona de San Vicente hasta el río Lempa, mientras se diseña hacia la ciudad de Zulután. Entonces todo esto es parte de un plan maestro, está encadenado, es como un Lego. Si en la Asamblea algún partido bloquea esto, está bloqueando al país. Hablando de todo un poco, ministro, la población también se queja con frecuencia del mal estado de vías urbanas e indirectamente responsabilizan al MOP. ¿Cómo se trabaja con las alcaldías en este sentido? Es que esa es responsabilidad municipal. El Ministerio de Obras Públicas... Claro, pero la gente tiende, la población tiende a responsabilizar al MOP de estos problemas que realmente es lo que dice usted, tiene que ver las alcaldías. Pues. Mire, yo no estoy muy seguro porque la gente cada vez va comprendiendo más que ellos pagan un impuesto de vialidad, que es vialidad para el mantenimiento de vías, para que las municipalidades mantengan las vías en San Salvador, en Soyapango, sí. Y les cobran una tasa
por mantenimiento de vías y no le dan mantenimiento. Pero el MOP tiene un convenio, ¿no?, con algunas alcaldías. Con muchas. Si no me recuerdo. Con muchísimas. Pero de lo que se trata, de como usted hablaba, de la responsabilidad del Ministerio de Obras Públicas y Fovial es el Parque Carretero Nacional. El Parque Carretero Nacional es la Troncal del Norte, es la carretera Panamericana, es la carretera Litoral, es el Boulevard Venezuela, es el Boulevard del Ejército, es la 75, es decir, son los ejes nacionales. Esos ejes nacionales no son perfectos, pero están aceptables y se están renovando. Ahí tenemos en pantalla, entiendo que esta es la renovación de la... Mayo, ¿no? Sí, esta es la autopista, la Troncal del Norte, sí, ¿verdad? Que la hemos ido renovando desde San Salvador, desde la zona de la Tiendona, desde esa zona. Santa Tecla. Hoy usted pasa por Apopa, por ejemplo, y usted encuentra la Troncal del Norte, que es otra cosa. Y esto termina en un paso a doble nivel, que es la intercepción de dos rutas logísticas, que van a tener gran importancia en el futuro inmediato del país, como es la Troncal del Norte, que es una ruta binacional con el Atlántico, ¿verdad? Y con Honduras, y que es otra conexión con el mundo, y la intercepción con la longitudinal del norte, que cada vez más va a tener un mayor peso en el transporte logístico. Entonces, en esa zona se ha construido un paso a doble nivel, precisamente para que la mercadería y la movilidad de las personas no tengan ningún contratiempo, ningún problema. Necesitamos aumentar la velocidad, la agilidad de la economía y del transporte de la cadena de suministros, porque las largas esperas y la lentitud en estos corredores lo termina pagando el ciudadano. Imagínese usted que para mover una tonelada de productos en Centroamérica y en Mesoamérica, una tonelada de productos por kilómetro, le está costando a nuestros países 17 centavos de dólar por kilómetro. Pero en Europa cuesta 2 centavos. Altísimo, ¿no? En Sudamérica cuesta solo 7 centavos. Y en Centroamérica 17 centavos. En Estados Unidos cuesta 5 o 4 centavos. En China cuesta 5, 3, 4 centavos. Entonces los países que se han desarrollado han bajado los costos del transporte logístico, ¿verdad?, para poder aumentar la capacidad de las empresas y también estabilizar el costo de la vida, ¿verdad?, para elevar la calidad de vida de las personas. O sea que esto tiene un alto contenido social y un altísimo contenido económico. Yo creo que... También entiendo que esta vía va a mejorar el tráfico de mercancías y el comercio con Honduras, ¿no? No, claro, es binacional, pero también es la conexión es una conexión con el Atlántico, es parte de los canales secos, lo mismo que la del Amatillo, por eso hablaba que al otro lado también va otra ruta logística. Todavía yo vi una nota periodística un día que aparentaba ser noticia, pero en realidad era una nota, una opinión, sí, que decía, bueno, ¿y por qué se están haciendo esas cosas? Entonces, es por esto, porque estamos proyectando al país hacia el futuro inmediato para ver si podemos convertir a El Salvador en el país con los menores costos logísticos, para elevar la competitividad, para elevar la productividad de todos los factores de la economía, elevar la productividad del capital, elevar la productividad del trabajo y elevar la productividad de la administración pública. Es la única manera de que el país salga de su desarrollo. Ministro, uno de los legados que dejó el MOP en el quinquenio pasado fue la construcción de más o menos más de 400 obras de mitigación. ¿Se mantiene este esfuerzo para esta actual administración? Bueno, efectivamente, hemos terminado hasta el mes de diciembre 552 obras de protección en carreteras, en laderas inestables, en comunidades, en quebradas, en ríos, eliminando cárcavas. Eso en el pasado no se hacía porque consideraban que no era rentable políticamente, no era rentable electoralmente. Pero nosotros no podemos trabajar solo para las elecciones, tenemos que trabajar para esta y para las futuras generaciones. Entonces, no podemos trabajar con una mentalidad política perversa, solo electorera. Es cierto, como decían políticos de derecha, que eso no vende y por eso no hacían las obras de protección. Perdón, la primera prioridad del Estado, y lo dice el artículo 1 de la Constitución, es la vida humana.
la protección de seres, de niños, de mujeres, de viviendas, de bienes de la población, de cosechas, de la infraestructura pública. Esa ha sido en los últimos 5 años y medio el sello social de este gobierno, pero además es una apuesta a la resiliencia de la sociedad, a ser una sociedad realmente sustentable, que de esa manera, fíjese lo que pasó. Cuando nosotros llegamos al Ministerio de Obras Públicas hace 5 años y medio, El Salvador había sido calificado por las entidades internacionales como el país más vulnerable del mundo. Veamos qué ha pasado 5 años después. En el mes de noviembre están los últimos reportes. El Salvador sigue siendo un país vulnerable, dentro de las naciones vulnerables, pero no es ya más la nación más vulnerable. El Salvador se ha movido 9 posiciones. 9, 8 en amenazas y 9 en riesgos. Es decir, ha mejorado 9 posiciones en el mundo. Hay otros países, incluso en Centroamérica, que están en una posición más vulnerable que El Salvador. Entonces, nosotros queremos convertir a El Salvador, lo quiero decir, en un país, no sé si la comparación es como Japón. Japón es un país que tiene un atlas de amenazas. Amenazas de tsunami, de erupciones volcánicas, de terremotos, pero fíjese, tiene una cantidad de amenazas, pero tiene muy bajo riesgo. ¿Por qué? Por todas las medidas que ellos adoptaron. Amenaza y riesgo no es lo mismo, ¿verdad? Entonces hay que reducir los niveles de riesgo en la sociedad, los niveles de vulnerabilidad. Entonces eso hemos hecho. Hemos mejorado 9 posiciones en el ranking, es decir, más de 1 punto por año. Eso es gracias a estas obras. Y estamos trabajando en cerca de 40 obras de protección más. Estamos trabajando en San Bartolo, en Llano Verde, en muchos lugares. Ok, ministro. Muchas gracias por habernos acompañado este día. Le agradezco mucho por esa información. No, Wendy, a usted muchísimas pronto. gracias y por invitarme ahora al inicio del año para darle nuevamente el feliz año a toda la ciudadanía, deseando que este año sea de mayores progresos.